Paz de Cristo, hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de entre semana. Hemos comenzado una serie sobre el tema madurez espiritual. Si no has escuchado el estudio de la semana pasada intitulado Verdadera Madurez, búscalo en nuestro canal de YouTube. Les invito a que comencemos con una oración y luego entraremos en el estudio de hoy. Oremos. Señor Jesús, gracias Señor por tu bondad, tu misericordia. Gracias Señor por tu divina protección, tu grandeza Señor. Gracias Dios mío por tantas bendiciones. Señor, pedimos Señor que nos alimentes espiritualmente Señor por medio de tu palabra. Que podamos crecer y madurar en nuestra vida contigo, en el nombre de Jesús. Amén. El título de la lección es ¿por qué debo madurar? Efesios capítulo 4 versos 13 al 15 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, todos digan, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. La semana pasada dijimos que tener madurez espiritual es mucho más que acumular conocimiento de la Biblia o años que tienes en la iglesia. Dijimos que madurez espiritual es la experiencia personal de ser totalmente transformado para poder ser más como Cristo. Ahora queremos tocar 3 puntos: la necesidad, el propósito y el resultado de madurez espiritual. Punto número 1, la necesidad de madurar. La palabra de Dios y nuestra propia experiencia personal nos enseña que Jesús no nos deja huérfanos en este mundo, hermanos. Él ha venido a morar en nuestros corazones por medio de su Espíritu y también nos guía paso a paso en nuestra jornada con Él en esta vida. No hay nada más precioso que el gozo de tener compañerismo con Jesús cada día, mientras nos preparamos para vivir con Él para siempre. Es promesa de Dios para nosotros y nuestra más grande esperanza, hermanos. Vivir en Cristo es abrirnos a un mundo nuevo, un mundo espiritual que no conocíamos antes y que muchos sin Cristo todavía no conocen. Vivir en Cristo es transitar un camino lleno de experiencias importantes para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Jesús dijo en San Juan capítulo 10, verso 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús nos ofrece una vida abundante. Él promete hacernos conocer la verdad y que esta verdad nos hará libres. ¿Libres de qué, pastor? Pues libres de la esclavitud del pecado, libres para vivir una vida victoriosa, gloria a Dios. En esta nueva manera de vivir que es excitante y lleno de significado, nuestro gozo en Cristo debe ser tan grande que cubre completamente las aflicciones temporales, persecuciones y dificultades que ocurren en lo largo del camino. Y no hay comparación, hermanos. El apóstol Pablo describe su propia experiencia en la vida cristiana de la siguiente manera.
Segundo de Corintios, capítulo 4, versos 16 al 18. Dice, por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y temporales que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más de que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y así es, hermanos. En la Biblia no existen promesas de una vida sin problemas, hermanos. Pero sí hay promesas de paz en medio de la tormenta y de gozo en tiempos de sufrimiento en este mundo que no nos pueden arrebatar. ¿O sí se puede? Pues todo depende de si hemos madurado lo suficiente y hemos aprendido cómo mantener vivo y guardar su paz y su gozo como para impedir que esto suceda, hermanos. También depende de con qué acción enfrentamos a las dificultades que se presentan cada día. Porque dificultades, sufrimientos y problemas suceden todos los días. Y a veces todo nos viene al mismo tiempo. La pregunta no es si las dificultades llegarán, hermanos. La pregunta es esta: ¿cómo los vamos a enfrentar? San Mateo capítulo 16, verso 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame. Si quieres ser discípulo de Jesucristo, es necesario estar dispuesto a olvidarse de hacer su propia voluntad, de estar dispuesto a sufrir las burlas y el desprecio de la gente que no cree en Dios, y aún morir por su fe en Él, si es necesario. Punto número 2, el propósito de la madurez. El propósito de madurez espiritualmente hablando es aprender a aplicar en nuestras vidas cada día los principios de la palabra de Dios. Es aprender a vivir la vida cristiana de la manera que nos evitará tener que acudir todo el tiempo a nuestros líderes espirituales y hermanos más maduros en el Señor para orar, aconsejar y ayudarlos. No quiero que me malinterpreten, hermanos, por favor. No hay nada malo con pedir oración, consejo y ayuda. Y insistimos a todos los nuevos creyentes que lo hagan. Pero llega el tiempo que debemos dejar de depender tanto en los demás para orar, para darnos consejo y darnos ayuda, hermanos. Y es necesario madurar lo suficiente espiritualmente para orar por nosotros mismos y ayudar con nuestras oraciones a los nuevos convertidos. Aprender y estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y estar preparados para dar una respuesta a cualquiera que nos pregunta de lo que hemos creído. Y en vez de siempre ocupando recibir ayuda, comenzar a ayudar a otros con necesidad, porque siempre hay quienes están pasando por tiempos peores que usted y yo. Esto se llama madurez o crecimiento espiritual. La Biblia tiene mucho que enseñarnos acerca de nuestros deberes
en la casa, el trabajo, la iglesia y etc. Estas responsabilidades dadas por Dios son muy importantes en nuestro diario vivir, hermanos. Ahora, como cristianos, somos una gran influencia en la vida de las personas porque estamos haciendo las cosas como Dios lo pide y es muy diferente a la manera de hacerlo de que lo que han visto antes. Jesús dijo que somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. En otras palabras, nuestro testimonio cristiano es determinante para la salvación de otras personas. Necesitamos conocer más a fondo la palabra de Dios, porque entre mejor la conocemos, más conocemos lo que agrada a Dios y mejor testimonio podremos dar a los demás. Salmos 119, verso 11. Mira lo que dijo David. Él dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vivir una vida como la Biblia enseña, hermanos, es el más grande testimonio que un creyente puede dar, hermanos. Vivir una vida como la de Cristo es la prueba más grande que en verdad has nacido de nuevo. Ahora queremos que cada uno conteste algunas preguntas. ¿Cómo debo yo vivir? ¿Qué me pida Dios acerca de mi disciplina personal como hijo o hija suya? ¿De qué forma debo conducirme entre los que no creen? ¿Cómo puedo impactar de manera positiva en la vida de otros? Una breve pero precisa respuesta a todas estas preguntas es madurez espiritual. Dios quiere que crezcamos y dejemos de ser carnales viviendo según la carne y que seamos maduros espiritualmente en nuestro caminar, en nuestro hablar y vivir en el Espíritu. Ya que Dios nos enseña en su palabra cómo se debe vivir, cómo yo pienso tiene que cambiar. Como yo hacía las cosas antes, tiene que cambiar. Esto se llama madurez o crecimiento espiritual. Punto número 3. Los resultados de madurar. Ahora veremos 7 cosas que el Señor espere que hagamos por su reino después que hemos madurado en la fe. La lista no está completa, pero es un magnífico resumen de la gran comisión que es hacer discípulos. Jesús espera que, número 1, prediquemos la palabra de Dios. Todos, no nomás el predicador, no nomás el pastor y el evangelista o el misionero, pero todo creyente, que prediquemos la palabra de Dios, guiando a otros a conocerla, a recibirla, a estudiarla, a atesorarla y a obedecerla. Número 2, proclamar la salvación que es en Jesucristo. Estamos hablando de la vida eterna, hermanos, sanidad divina, liberación, perdón de pecados, etcétera, hermanos. Todo es salvación que es en Cristo Jesús. Convenciendo a otros para que reciban a Cristo como su Salvador y Señor y que sean bautizados en su glorioso nombre. Jesús espera que, número 3, oremos por los creyentes, hermanos,
para que reciban el bautismo del Espíritu Santo y después continúen caminando en el Espíritu. Número 4, ayudarles a adquirir hábitos cristianos y nuevo estilo de vida, hermanos. Ayudarlos a vivir bajo la voluntad de Dios en dependencia completa en Él. Jesús espera, número 5, dice guiarles hasta que lleguen a la madurez espiritual. Esto incluye el desarrollo de sus dones espirituales y talentos. Número 6, capacitarles para que cumplan su ministerio. Dios nos ha dado un ministerio a cada uno de nosotros y ese ministerio se tiene que descubrir. Estos talentos, estos dones se tienen que descubrir y se tienen que ejercer, se tienen que trabajar. Amén. Y esto es dentro y fuera de la iglesia para que hagan su parte en la misión de rescatar a los perdidos por quienes Cristo ofreció su vida. Y número 7, motivar y animar a otros a estar siempre preparados para cuando Jesús venga a recoger a su amada esposa, la iglesia, para ir a vivir con Él para siempre. ¿No queremos estar listos, hermanos? Amén. Estas son las 7 cosas que el Señor espera que hagamos por su reino después que hemos madurado en la fe. El Señor enseñó que un ciego no puede guiar a otro ciego y que un perdido no puede rescatar a otro perdido. Esto me dice a mí que solo después de haber madurado yo, puedo yo guiar a otros a la madurez. Y para concluir, Dios te ha hecho algunas promesas, sí, un grande sí, si estás dispuesto a prepararse y esforzarse para alcanzar la madurez espiritual. 1 de Corintios capítulo 1 versos 7 al 9 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí yo veo 3 promesas, hermanos, por lo menos 3 promesas que Dios nos hace si estamos dispuestos a prepararnos y esforzarnos para alcanzar la madurez espiritual. La primera cosa que menciona es que nada os falte en ningún don. No les faltará ninguna bendición de Dios mientras mantengamos nuestro enfoque esperando que Jesús regrese. Número 2, dice la palabra, Él os confirmará hasta el fin. Él os guardará fiel y nadie los acusará de haber hecho algo malo en aquel día que Jesús vuelva. Promesa número 3, fiel es Dios. Puedes depender de Él. Él seguirá siendo constante, firme, confiable y cumplirá sus promesas. Señor Jesús, reconocemos que muchos de nosotros que estamos oyendo este mensaje necesitamos proseguir hacia adelante a la madurez espiritual. Perdónanos por ser complacientes, satisfechos y por no querer tomar una decisión para crecer y madurar. Hoy hemos decidido responder a su llamado y tomar decisiones. Algunos necesitan decidir aceptarte como su Salvador personal y ser bautizados en tu precioso nombre.
mientras que otros necesitan decidir si van a proseguir a la madurez espiritual y depender más en ti y menos en el hombre y aún en nosotros mismos. Tomamos nuestra cruz para ser tu discípulo. Niños en tu reino, varones y mujeres de Dios, dispuestos a ser enseñados, entrenados y preparados para servirte a ti y a los demás en tu reino, como tu palabra lo manda, en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Agradecemos su apoyo durante estos tiempos tan difíciles que todos estamos pasando. Como dice y se canta, esto también pasará. Si estas lecciones te han sido de bendición, por favor sigue apoyándonos con sus oraciones y dando a la obra de Dios aquí en Rialto, California. Se puede usar el link Card Knox que se encuentra en nuestros anuncios en el canal de YouTube para donaciones de cualquier cantidad. Sigamos siendo fieles en nuestro servicio a Dios en su reino. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de su paz. Dios los bendiga.